Para que pase, hay que poner, viste que aceptás que la reunión se esté grabando y no la puedo hacer que la acepte, no sé cómo es. Perdón. Ahí está. Ahí está. A ver, ahora. Sí, sí. Ahí está. Entonces, si nosotros le preguntamos a cualquier cristiano, digamos así, o nos preguntamos a nosotros mismos, ¿de qué trata la Biblia? O sea, la Biblia es un libro, pero también es una biblioteca, ¿no? Tenemos 27 libros del Nuevo Testamento, 46 del Antiguo Testamento, o sea que tenemos 73 libros en total. Entonces, bueno, es como que, ¿de qué estamos hablando? En realidad lo que tenemos, podríamos decir, es una biblioteca. De hecho, el nombre Biblia es el plural de biblos, que significa libro en griego. Entonces es como que la traducción sería los libros. Pero bueno, sin embargo, la Biblia tiene como, de alguna forma, una suerte de hilo de oro que va como uniendo todos los libros para constituir esto que damos en llamar la historia de salvación. ¿Y cuál es este hilo de oro? Bueno, nosotros tenemos, la Biblia la tenemos dividida en dos partes, ¿no? Esto que llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? El Antiguo Testamento es, el Antiguo Testamento católico es un poquito más largo que el de los judíos, digamos, de algunos libros de más. Pero bueno, fundamentalmente es esto que llamamos la Biblia hebrea, o sea, son las sagradas escrituras de Israel. Están escritas en hebreo, de ahí el nombre Biblia hebrea. Ahora bien, esto yo lo digo para que ustedes entiendan lo que va a venir después. En un momento dado, en el siglo II antes de Cristo, esto se traduce, la Biblia hebrea se traduce al griego, que era la lengua franca, la lengua que se hablaba en toda la cuenca del Mediterráneo, gracias a que en el año 300 Alejandro Magno, Grecia, conquista toda esta zona. Bueno, entonces, y ya el hebreo era una lengua que ya casi no se usaba, solamente era como una lengua que usaban los rabinos, que se usaba en el culto, pero la gente hablaba griego. Entonces, bueno, se emprende una tarea, y esa es una tarea de traducción muy importante, y esto es lo que se llama la Septuaginta, que es la Biblia hebrea traducida al griego. A veces se está por números romanos, la Biblia de los 70, la Septuaginta, esta Biblia hebrea traducida al griego. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues nosotros llamamos, o sea, nosotros, inclusive después nosotros dividimos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? La palabra testamento, en realidad, que es la que nosotros usamos, que se usa desde los orígenes del cristianismo para referirse a las divisiones, antiguo, o Biblia hebrea, nuevo, la parte cristiana, los evangelios, Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, la carta a los hebreos, las cartas católicas, el Apocalipsis. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. La palabra testamento, en realidad, traduce lo que tanto en la Biblia hebrea, como también en esto que llamamos la Septuaginta, es decir, el Antiguo Testamento traducido al griego, traduce la palabra alianza.
¿a qué la traduce? O sea, nosotros tenemos esta misma palabra. Acá tienen, o sea, alianza es la palabra en español. En hebreo se dice perit. Acá dice perit, en hebreo. Y en griego se dice dialecto. Bueno, estas palabras que aparecen en la Biblia, castellano se traduce en general como alianza. A veces, en algunas Biblias aparece como pacto. No, bueno, alianza es como la palabra más clave. Cuando San Jerónimo, que es el que traduce todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de sus respectivas lenguas, hebrea y griega, al latín, cuando él va a traducir esta palabra, usa la palabra testamento. Bueno, para que ustedes digan, bueno, ¿para qué todo esto? Bueno, simplemente les quiero, con esto yo lo que quiero marcar es que si la palabra alianza, digamos, es lo que de alguna manera sirve para dividir y al mismo tiempo unir la Biblia, ya que la llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, bueno, evidentemente es una palabra muy importante, porque está en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento. Y creo que inclusive las ediciones del Nuevo Testamento que se llama el libro de la Nueva Alianza. Se usa directamente la palabra alianza. Bueno, entonces, primera cosa, es una palabra muy importante. Ahora bien, ¿qué quiere decir? Realmente, cuando hablamos de alianza, la gente dice, bueno, es como pacto, contrato, que yo hago de las partes. Contrato que hago con alguien, inclusive, bueno, muchas veces se dice, bueno, tal país hizo una alianza con otro país. Entonces, se suele, o de una forma similar, la palabra alianza a la palabra contrato. Pero en realidad, en la Biblia, la palabra alianza significa algo muy distinto. Yo acá les doy una definición, que es la siguiente. Una alianza es la extensión de los lazos de parentesco a través de un juramento o rito. ¿Ven que tiene, o sea, ya la definición nos habla de que es algo muy diferente, ¿no? No estamos haciendo pacto con él, sino que cuando nosotros hacemos una alianza, cuando en la Biblia hay alianzas, y por supuesto que también hay ejemplos de alianzas entre hombres, alianza de Dios con los hombres, hay alianzas entre humanos, que son, ¿y por qué se dan? Porque la alianza era una institución muy extendida en lo que llamamos el antiguo próximo oriente. Es decir, Israel y todos los pueblos de la ciudad, ahora sería Siria, Irán, todo el antiguo próximo oriente, se utilizaba, la alianza era una institución jurídica. ¿Qué es lo que hacían? O sea, se hacían alianzas entre personas, entre clanes, tribus, inclusive entre distintas naciones. Pero no es un contrato, ¿no? Hablamos de diferencia entre contrato y alianza. Sino que cuando yo celebro una alianza con alguien, me hago pariente de esa persona. Esto es muy importante. Eso, la definición de alianza es extensión de los lazos de país. ¿Sí? Entonces, fíjense,
esta línea, digamos, yo le puse como dos instancias en las cuales una alianza, esto tiene la misma categoría de alianza. No, todavía no lo ponemos. ¿No? Para atrás. Bueno, ¿cuáles son como las dos grandes instancias de alianza? Uno es la adopción. Fíjense, yo dije, la alianza es la extensión de los lazos de parentesco. Pero yo no me puedo hacer pariente de alguien porque se me da la gana. O sea, ahora está ahí Cecilia. No, ahora yo soy tu hermana. Y no. Tengo otro padre. Ahora, si ella me adopta, si hacemos un proceso de adopción legal, yo paso a ser su hija. ¿Sí? ¿Entienden lo que digo? Lo mismo pasa en la otra instancia, en la cual se da una extensión de relación de parentesco, es en el matrimonio. En el matrimonio, dos personas que no son parientes por definición, por lo menos en general, celebran un rito, hacen un juramento y terminan siendo parientes, terminan compartiendo el mismo nombre, el mismo apellido, hacen una familia. Entonces, esto mismo, que nosotros lo tenemos en la adopción y el matrimonio, que todavía existen estas instituciones, producen un parentesco legal. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, esto mismo era lo que se usaba en estos pueblos antiguos para que las personas se relacionaran entre sí. Entonces, si yo celebro una alianza con alguien, por alguna razón, vamos a ver, me convierto en, o sea, hay como una, se produce esto de el parentesco. Como que de repente esa persona, o mutuamente, pasamos a ser de la misma familia. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre contrato y alianza? Esto es muy importante cambiar. En un contrato lo que hay son promesas. Supónganse que yo salgo acá a la esquina y hay un café y aunque parece una transacción muy simple, en realidad estoy celebrando de alguna forma un contrato de compraventa con el que me vende el café. Él se compromete a darme una taza de café y yo me comprometo a darle, no sé, 1.000 pesos, 500. No sabemos, mañana lo sabemos. Pongamos que vale 500. Bueno, entonces, hay como una promesa implícita. Lo mismo, más grande, es si yo compro una casa. Si compro una casa, celebro un contrato de compraventa, hay una promesa de que la persona me va a dar la casa y yo le voy a dar el dinero correspondiente. En una alianza, en cambio, lo que se implica son juramentos. ¿Cuál es la diferencia? En una promesa, yo doy mi nombre. En un contrato, imagínense, cuando yo celebro un contrato de compraventa con una persona, ¿qué dice el contrato? Yo, Luisa Sorraquín, documento de identidad, adquiero el inmueble de Cecilia, tal documento, tanto, y entonces hay como y le voy a dar por esta suma de dinero. ¿Entienden? ¿Ven cómo es? Hay una promesa de que le voy a pagar. Pero ¿qué es lo que está implícito? Mi nombre y el nombre de la persona a la que yo le estoy comprando. Bien. Cuando yo hago un juramento, invoco una instancia superior. Lo que estoy invocando lo pongo en un juramento, pongo una instancia superior por testigo.
Y en general, la Biblia, por supuesto, esta instancia superior es Dios. Entonces, yo juro, cuando yo juro, Dios es el testigo de mi juramento. Es lo que está garantizando que yo voy a cumplir esta promesa. Esto es muy importante captar esta diferencia. Una cosa son las promesas, donde está en juego mi nombre. Si yo no cumplo, puedo ir a juicio, o empresa, te pago una multa, un montón de cosas. En cambio, distinto es cuando yo juro por Dios. Esto está, fíjense, cuando nosotros todavía tenemos algunas instancias en la sociedad tan secular y laical, en la cual todavía hay, por ejemplo, cuando un diputado, esto por supuesto que ha cambiado mucho en los últimos tiempos, pero bueno, todavía existe, ¿no? Que uno diga, juro por Dios y los santos, poniendo la mano sobre la Biblia, juro por Dios y los santos evangelios, defender la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué están haciendo? No están poniendo su nombre, sino que están recurriendo a una instancia superior. Eso es el juramento. Y eso es lo que hace una alianza. En un contrato lo que se intercambian son bienes y servicios. Vivienda contra dinero, servicios legales contra... ¿Entienden? O sea, yo contrato un abogado, voy al médico, lo que fuera, y está muy simple, ¿no? Esto es tuyo y esto es mío. ¿Sí? Y me intercambio lo mío por lo tuyo y te pago. De alguna forma cambiamos de manos. En una alianza lo que se intercambian son personas. Yo soy tuyo y vos sos mío. Esto es lo que aparece todo el tiempo en la Biblia. Esto se llama la fórmula de la alianza. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esto es la fórmula de la alianza. ¿Ven? No es te compré esto y pedí esto, sino que es simplemente yo soy tuyo y vos sos mío. Lo que está atrás de eso es lo que se intercambian son personas. Una alianza, un contrato genera responsabilidad y obligaciones entre las partes. Yo firmo este contrato de compra-venta y bueno, tengo que cumplir con esta obligación, tengo la responsabilidad de cumplirlo. En una alianza lo que se genera es otra cosa. Se genera, en la Biblia se llama Gesed, que está traducido, es una palabra hebrea, que está traducido como fidelidad, amor, fiel. Es una palabra muy importante. Es el amor de alianza. ¿Por qué? Una cosa que está como implícita, es que atrás de una alianza hay amor. Atrás de una compraventa yo no necesito amar a la persona a la que le compro la casa, ¿cierto? Pero cuando yo celebro una alianza, hay una relación de amor y de fidelidad. Amor fiel. Esto es lo que se llama, en la Biblia se llama Gesed. Esta palabra hebrea que se traduce a veces como... tiene muchas traducciones, pero bueno, amor, hasta algunas veces se traduce como misericordia, aunque hay otras palabras. El contrato tiene una duración limitada. Una vez que yo pagué y la persona me dio la casa, chau, no tenemos ningún tipo de relación. En la alianza la duración es ilimitada, es para siempre, pasa de generación en generación. Esto también es algo que
muchas veces no se entiende, ¿no? Les voy a poner el ejemplo de una alianza humana. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ustedes ya vieron, con Cecilia, estuvieron viendo la historia, digamos, de la historia de salvación, y seguramente vieron el primero y el segundo libro de Samuel, ¿no? Donde se cuenta la historia del rey David, en realidad primero la historia de Saúl, y luego la historia del rey David, ¿no? Y se acuerdan que Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Bueno, David y Jonatán, ellos hacen muy buenas migas, digamos así, ¿no? Y se convierten en amigos íntimos, ¿no? Fíjense cómo está expresado. Apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como así. Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Y Jonatán hizo una alianza, palabra que se usa en la Biblia es berit, con David, porque lo amaba como a sí mismo. ¿Ven? Alianza, amor. Él se despojó del manto que llevaba puesto y se lo dio a David, y lo mismo hizo con su indumentaria, hasta con su espada, su arco y su cinturón. Pero cuando alguien, cuando son una casa donde hay varios hermanos y sobre todo hermanas, una señal a veces de conflicto, pero bueno, es algo que se da muy frecuentemente, es que se intercambian la ropa, se prestan la ropa, porque, bueno, obviamente porque son hermanas. Bueno, acá este rito, se despojó del manto y se lo dio a David, este es el rito de la hermandad. A través de esta alianza se convierten en hermanos. Otro. Y Jonatán concluyó una alianza, berit, con la casa de David en estos términos: que el Señor pida cuenta de esto a los enemigos de David. Y Jonatán hizo prestar otra vez juramento a David a causa del amor que le tenía, porque lo quería como a sí mismo. Fíjense que acá tenemos el tema del juramento, ¿ven? O sea, no basta, o sea, una alianza implica un juramento, una instancia superior. Bueno, después, ustedes habrán leído en la historia de Saúl y Jonatán, que se muere Jonatán, se muere Saúl. Bueno, ¿qué pasa? Jonatán tenía un hijo, se mueren todos los hijos de Jonatán y de Saúl, pero queda... Entonces, después que pasa mucho tiempo, ¿no? El rey pregunta, o sea, David pregunta, ¿queda todavía alguien de la casa de Saúl para que pueda cumplir con él el compromiso de fidelidad, es decir, de Gesed, contraído ante Dios? Sibá respondió al rey: queda todavía un hijo de Jonatán que es lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, le dijo el rey. Sibá le respondió: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodabar. Y el rey David mandó a buscarlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodabar. Cuando Meribaal, hijo de Jonatán, se presentó ante David, cayó con el rostro en tierra y se postró. David le dijo: Meribaal, aquí estoy para servirte, respondió él. Luego David añadió: no tengas miedo, quiero darte una prueba de fidelidad, de Gesed, por amor a tu padre Jonatán. Es decir, yo celebré una alianza con tu padre. Esta alianza genera Gesed, pero no se termina con la vida. Cuando Jonatán muere, no se termina la alianza. ¿Ven? Que pasa a la siguiente generación. Y los hijos de David, a su vez, con los hijos de... ¿Entienden? Es algo que tiene una duración ilimitada. Esto es muy importante también entender. Voy a devolverte todas las tierras de tu antepasado Saúl y tú compartirás siempre la mesa conmigo. Sentarse a la mesa
en la antigüedad era señal de parentesco. Yo no me siento a la mesa con cualquiera, me siento con mis parientes. Bueno, entonces, una vez que entendimos esto de la alianza, vamos a ver, o sea, ¿qué es una alianza? Acuérdense, ¿qué es una alianza? ¿Alguien quiere contestar? Oh, Extensión de los lazos de parentesco. No usen la palabra pacto, porque la palabra pacto, usen la palabra alianza. La alianza es la extensión de los lazos de parentesco. Un pacto es, bueno, voy a hacer esto y vos me vas a dar esto. Nos ponemos de acuerdo. Una alianza es algo muchísimo más profundo. Bueno, esto a mí me gusta mucho y me parece muy importante relacionar la Biblia con la liturgia. ¿Por qué? Porque hay una ley muy importante que es una ley eclesiástica, una ley de nuestra religión, que dice así, lex orandi, lex credendi. ¿Qué significa? Lo que yo rezo es lo que creo. Por eso también la liturgia es muy importante, la fidelidad a la liturgia. Si yo voy a cambiar todas las cosas de la liturgia, como se me cante la gana, estoy haciendo un tipo de oración en la cual no necesariamente necesito creer. Bueno, pero eso ya es otro tema. Lex orandi, lex credendi. Se cree lo que se reza lo que se cree. Se ora lo que se cree. Bueno, hay no sé si ustedes recuerdan como la estructura de la misa, pero cuando empieza la liturgia de la Eucaristía, nosotros se reza lo que se llama la plegaria eucarística. Hay distintas plegarias eucarísticas que se utilizan, se eligen de acuerdo con la ocasión. Bueno, esta, la plegaria eucarística 4, que también a veces se usa, pero no tan frecuentemente, es como un resumen de la historia de salvación. Fíjense lo que dice. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero, para que sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Acá lo puse en rojo, ¿no? Reiteraste además tu alianza a los hombres. Sigue, la plegaria sigue, después se la voy a mostrar entera. Pero fíjense, ¿qué es lo que hace acá? ¿Ven que hace como un resumen? ¿Acá de qué está hablando? Hiciste todas las cosas con sabiduría y amor, se está refiriendo a la creación. A imagen tuya creaste al hombre. Está como recordándonos el Génesis, el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando por desobediencia, ¿qué tenemos acá? La desobediencia de Adán y Eva. Perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, y ahora dice esto, reiteraste además tu alianza a los hombres. Bueno, entonces, ¿por qué dice esto? Porque en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento, Dios va celebrando distintas alianzas con los hombres. Acá tenemos como un cuadrito, que está sacado de un libro, donde tenemos como las distintas alianzas. Yo sé que Cecilia, por ejemplo, les explicó la alianza con Abraham, pero bueno, fíjense, tenemos la alianza, siempre hay como un mediador. Cada uno de los mediadores son Adán, Noé, Abraham, Moisés, David. Cada una de estas
alianzas se celebran en una montaña. Esto es como una regla mnemotécnica, fácil de acordarse. Y responde a esto que dice, reiteraste tu alianza a los hombres. Es decir, Dios hace una alianza con Adán y Adán va a traicionar esa alianza. Pero ¿se acuerdan que yo lo que les dije es que la alianza es inquebrantable, dura para siempre, no se puede romper? Entonces, cuando una de las partes no cumple con lo suyo, la otra tiene que cumplir con el 100%. Supónganse que ustedes dicen, bueno, una alianza, ¿no? Bueno, vamos 50 y 50. Entonces, si el otro no cumplió, entonces yo solamente voy a cumplir con el 50. Esto, por ejemplo, se aplica mucho al matrimonio. El matrimonio es una alianza, el matrimonio cristiano. Entonces, muchas veces los esposos dicen, hicimos todo este tipo de, hicimos una alianza matrimonial, pero bueno, él no cumplió su parte, entonces yo no voy a cumplir la mía. No funciona así. Si él no cumple, yo tengo que cumplir el 100%. Bueno, es otra discusión, ¿no? Otra charla. Pero bueno, ven cómo... Y esto es muy importante entenderlo. Bueno, entonces, Dios celebra... ¿Qué pasa? ¿Adán no cumple? Entonces, ¿Dios qué dice? No, bueno, este no cumplió, chao, se acabó. No, va a ser otra alianza, con Noé. Nuevamente, después Noé no va a cumplir su parte. Bueno, Dios qué dice, chao, me harté. No, la alianza con Abraham, por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Dios jura, en el sacrificio de Isaac, Dios jura, juro que porque no me negaste a tu hijo, a tu único hijo, por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Todas las promesas que Dios hace, todos estos juramentos, Dios a lo largo de la historia de salvación, y en realidad con el advenimiento de la encarnación y con el advenimiento de Jesucristo, Dios los va a cumplir. La alianza del Sinaí con Moisés, la alianza con David, ahora vamos a ver de qué se trata. Después, la promesa de la nueva alianza. Dios dice, bueno, ya esto no viene funcionando, voy a hacer una nueva alianza. Y finalmente, esto se cumple en la alianza eucarística. Ahora vamos a ver. Fíjense, este es el texto de la alianza de Moisés en el Sinaí. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones. No veo acá. No pasa nada. Bueno. Del Señor. Y el pueblo respondió a una sola voz. Estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Moisés consignó por escrito las palabras del Señor y a la mañana siguiente, bien temprano, levantó un altar al pie de la montaña y erigió 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel. Después designó un grupo de jóvenes israelitas y ellos ofrecieron holocaustos e inmolaron terneros al Señor, en sacrificio de comunión. Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en unos recipientes y derramó la otra mitad sobre el altar. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor ha dicho. Entonces Moisés tomó la sangre y roció con ella al pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que ahora el Señor hace con ustedes, según lo establecido en estas cláusulas. Entonces, fíjense, acá tenemos un rito, que es el rito de, ¿se acuerdan que extensión de los lazos de parentesco a través de un juramento o un rito? Acá, fíjense, Moisés habla por boca del Señor, dice, esta
es la sangre de la alianza. ¿Por qué? ¿Cuál es el rito que hay acá atrás? Acá no estamos jurando, el juramento está reemplazado por un rito. ¿Cuál es este rito? Fíjense, ¿qué es lo que hace? Mata a unos animales. Esto es bastante raro, ¿no? No estamos muy acostumbrados a entender esto. Entonces, mata a unos animales, los ofrece en sacrificio, pero se guarda la sangre. Una parte la rocía sobre el altar. ¿Por qué? Porque el altar siempre representa a Dios. El altar es como la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo decimos? Bueno, fíjense, entonces, por un lado, es como que comparten la misma sangre. ¿Ven? Acá está esto del parentesco. Dios y los hombres están rociados por la misma sangre. ¿Ven? Un rito muy común de alianza, que todavía en algunas películas se ve, cuando ¿se acuerdan cuando querían se daba antes, mucho más en la antigüedad, dos personas querían hermanarse, es decir, tener un lazo de parentesco que no era verdadero, no eran parientes? ¿Se acuerdan qué hacían? Se cortaban un poquito acá, y el otro acá, y juntaban, ¿se acuerdan esto? Este signo, bueno, esto es un rito de alianza. Estoy mezclando mi sangre con la sangre de otro. Esto es un rito de alianza. Bueno, entonces acá hay un rito de alianza. Y la otra cosa que significa es, si yo no cumplo, si alguna de las partes no cumple, que caiga sobre ellos la suerte de estos animales. ¿Qué les pasó a los animales? Se murieron. ¿Por qué se hace esto? Porque, vuelvo a reiterar, la alianza es para siempre, para toda la vida, de generación en generación. No es que la generación del desierto, ¿se acuerdan que se terminan muriendo todos en el desierto y recién los hijos pueden entrar a la tierra prometida? No es que la alianza que Dios selló a través de Moisés con su pueblo se terminó en el Sinaí. Pasa a la siguiente generación y a la siguiente, a los que entren en la tierra prometida, se sienten que ellos siguen siendo parte de esta alianza con Moisés, ¿sí? Perdón. ¿Cómo vuelvo para atrás? Ahí está. Bueno, yo les dije que la alianza, ¿se acuerdan que cuando hablamos de la alianza, hablamos de que hay como dos instancias muy típicas, que son la adopción y el matrimonio. Cuando los profetas mediten la historia de salvación de su pueblo y sobre todo recuerden la alianza de Moisés, ¿cómo la van a entender ellos? ¿Qué imagen van a usar? Van a usar, inspirados por Dios, la imagen del matrimonio. Fíjense, esto está tomado del profeta Ezequiel, pero está muy presente en Isaías, en Ezequiel, en Jeremías, en Oseas. Está recordando la alianza en el Sinaí. Dice, yo pasé junto a ti, Israel, y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi manto y cubrí tu desnudez. O sea, está recordando. Previamente a esto va a haber hablado de que Israel estaba en el desierto, era como una persona abandonada, nadie la quería. Bueno, y que él, entonces fíjense, cubrí tu desnudez. Hice un juramento contigo, ¿ven? Alianza, juramento. Hice una alianza, te hice un juramento, hice una alianza contigo. ¿Ven? Está repitiendo la misma cosa. Juramento, alianza. Y tú fuiste mía. Entonces, acá, fíjense, esta es una imagen muy típica de la Biblia. Dios como esposo de Israel, Israel como la esposa, a menudo, muy frecuentemente, infiel. ¿Por qué? Porque se va atrás de otros dioses,
se contagia de los pueblos que la circundan, entran a hacer estos ritos de fertilidad, bueno, un montón de cosas, los famosos vales. Hice una alianza contigo y tú fuiste mía. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. Coloqué un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y de plata, tu vestido era de lino fino, de seda y de tela bordada. Me encantó esta imagen que encontré porque exactamente está describiendo a esta mujer, ¿no? Una novia, fíjense, con todo esto que le ha regalado su esposo, preparándose para la boda. Entonces, fíjense, la imagen que usa Dios para referirse a Israel es la imagen de la novia, de la esposa, que va a unirse en matrimonio con él. Te hice un juramento, hice una alianza contigo y tú fuiste mía. Te adorné con joyas. Bueno, después Israel lo va a romper esta alianza, una y otra vez. Esto es la imagen o la metáfora esponsal, matrimonial, Dios como esposo de Israel. Ahora vamos a ver otra metáfora, que es la de la paternidad de Dios. Nosotros, bueno, a ver, esta es la alianza que Dios hace con David. El Señor dijo a David por medio del profeta Natán. Esto está sacado en el segundo libro de Samuel. Cuando haya llegado David le dice al profeta Natán que él quiere hacer un templo, una casa para Dios. Y Natán, ¿por qué? Porque hasta ese momento Dios habitaba en una carpa, en el famoso tabernáculo, bueno, como que no tenía un templo. Y Natán le dice, me parece muy bien, pero esa noche Dios le habla a Natán y le dice que le diga esto a David. Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, previamente a esto le dice, vos me querés construir una casa, pero no, yo voy a construir una casa para vos. Casa en el sentido de, acá es como un juego de palabras, casa en el sentido de dinastía. Cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, o sea, después que te mueras, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Él edificará una casa para mi nombre, y yo afianzaré para siempre su trono real. Seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Fíjense, yo seré su padre, y él será mi hijo. Ven que acá nuevamente está presente la otra metáfora, la metáfora de la paternidad de Dios. Una es Dios como esposo de Israel y la otra es Dios como padre. Si comete una falta lo corregiré con varas y golpes como hacen los hombres. Pero mi fidelidad, mi gesed, nuevamente, ¿se acuerdan que les expliqué? Cuando uno hace una alianza, está obligado por amor, a un juramento de fidelidad. No se retirará de él como se la retiré a Saúl, al que aparté de tu presencia. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y su trono será estable para siempre. Fíjense, todas las características de la alianza. La metáfora, ahora sí, de la paternidad. Esto de que tu casa y tu reino durarán eternamente. No se acaba con David. Está hablando de un descendiente, en principio, gracias a esto, el hijo de David se va a llamar hijo de Dios. Acá nace esta corriente del mesianismo. ¿Se acuerdan que la palabra Mesías significa ungido? Y bueno, el ungido, el rey, se ungen los reyes, los profetas, y los sacerdotes, pero el ungido
el rey, el hijo del rey, va a ser llamado hijo de Dios. Por esto, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Bueno, esta es la alianza con David. Ahora tenemos acá la promesa de la nueva alianza. ¿Por qué estoy pasando revista rápidamente a esto? Por esto que hablábamos de reiteraste tu alianza a los hombres. Ustedes vieron, bueno, está la alianza con Adán en la creación, la alianza con Noé, la alianza con Abraham, la alianza con Moisés, la alianza con David, y ahora siempre Israel perdón, es infiel a esta alianza, entonces llega el momento en el que Dios va a prometer una nueva alianza. Llegarán los días, oráculos del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. ¿A qué se está refiriendo acá? ¿A qué alianza? De las que hablamos. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. Claro, es la alianza de Sinaí, la que acabamos de leer. ¿Vieron cuando Moisés dice, esta es la sangre de la alianza? Bueno, a esa alianza se está refiriendo. Esta es una nueva alianza. Alianza que ellos rompieron, aunque yo era su esposo. Fíjense cómo sutilmente, en realidad la palabra hebrea es Baal, aunque yo era su señor, pero bueno, esta palabra también se aplica al esposo. Aunque yo era su esposo, ¿ven? Esto de Israel como la esposa, los lazos matrimoniales, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo soy tuyo, vos sos mío. Fórmula de la alianza. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que se intercambian son personas, no bienes y servicios. Personas. Yo soy tuyo, vos sos mío. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente diciendo el uno al otro, conozcan al Señor, porque todos me conocerán, el más pequeño al más grande, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Bueno, entonces, esta es la promesa de la nueva alianza, que fíjense, ¿cuál es la característica? Que Dios la va a inscribir, ya no en las tablas de piedra, sino en el corazón de cada uno. ¿Y en qué consiste la alianza? ¿Cuál es esta? ¿A qué se compromete Dios? A perdonar, me voy a olvidar de su pecado, voy a perdonar su iniquidad, me voy a olvidar de su pecado. Esta es la nueva alianza. Bueno, entonces, hasta acá tenemos hemos hecho un viaje, ¿no?, a 100.000 por hora por el Antiguo Testamento, buscando algunas pistas que nos traten de hacer entender qué es una alianza. Entonces, ¿cómo leemos nosotros esta Biblia hebrea, esto que llamamos el Antiguo Testamento? Nosotros, yo les dije que en realidad la Biblia es como una unidad, cuenta una historia. Entonces, bueno, hasta ahora tengo la alianza. Yo les dije, hay como una especie de hilo de oro, esto de las alianzas que me va uniendo distintos libros. Hay una promesa de la nueva alianza, pero bueno, ahora llego al Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué relación hay con la Biblia hebrea? ¿Cómo los cristianos leemos el Antiguo Testamento? De esto estamos hablando. Bueno, ¿cuál es la relación del Nuevo Testamento con las Sagradas Escrituras de Israel? Esto es muy importante. Por un lado, nosotros podemos perfectamente, como cristianos, tratar de entender la historia
del pueblo hebreo, como tal como está relatada en sus distintos libros. Podemos seguir todo esto que llamamos historia de salvación, podemos ver. Ahora, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, ¿cómo se une esto con lo anterior? De esto estamos hablando. Por un lado es legítimo y muy válido simplemente decir, bueno, ¿quién fue Jeremías? ¿Quién fue Isaías? ¿Qué pasaba con David? ¿Contra quiénes eran los filisteos? ¿Contra quién luchaban? Perfectamente, pero ¿cómo unimos esto con lo que viene? Esto es lo que nos estamos preguntando. Esto como otra. Bueno, nosotros hay como dos formas de relacionar lo antiguo con lo nuevo. Una es esto que llamamos tipología. Hay como, pasamos de una prefiguración, de una sombra, podemos decir, de algo que se nos insinúa, y ¿qué es un tipo? Un tipo es una persona, un lugar, un hecho del Antiguo Testamento que prefigura una persona, un lugar o un hecho del Nuevo Testamento y en especial referido a Cristo. Esto es absolutamente legítimo, de hecho ya está en el Nuevo Testamento, por ejemplo Pablo, creo que ustedes lo vieron en la primera charla, habla de que Cristo es el nuevo Adán. Adán es un tipo de Cristo. Así como estaba Adán, ahora tenemos el nuevo Adán. Así como, por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés, o sea, yo para eso tengo que conocer muy profundamente el Antiguo Testamento, si no, no me doy. Pero, por ejemplo, cuando Jesús va y sube a la montaña y pronuncia el famoso llamado Sermón de la Montaña, Mateo está jugando con la figura de Moisés. Moisés subió a la montaña y Dios le da la ley. Jesús sube al monte de las bienaventuranzas y nos da la nueva ley. ¿Ven? O sea, pero para eso yo tengo que, para poder hacer esa conexión, tengo que conocer muy bien la Biblia hebrea. Si yo no conozco las escrituras de Israel, difícilmente puedo hacer estas conexiones, ¿no? Entonces, bueno, prefiguración tipológica. Ahora les voy a dar algunos ejemplos. Y la otra es cumplimiento, plenitud. Lo que se promete, promesas del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo. Más precisamente, se cumplen en Jesús. Esto, por ejemplo, lo tenemos muchísimo en los evangelios, nuevamente, sobre todo en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, tenemos explícitamente estas, lo que llamamos fórmulas de cumplimiento. Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dijo el profeta, por ejemplo, cuando en el Evangelio de la Infancia de Mateo, María, Jesús y el niño tienen que huir a Egipto. ¿Se acuerdan que después, la muerte de Herodes, Dios los manda a llamar y le dice que pueden volver? Se le aparecen sueños a Moisés y le dice, puedes volver, Herodes ha muerto. Bueno, y ahí vuelven y se instalan en Nazaret. ¿Qué es lo que dice Mateo? Esto ocurrió para que se cumpliera lo que dice el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Por qué? Porque José, María y Jesús se habían ido a Egipto. Y usa una frase del profeta Oseas, donde Oseas está recordando el Éxodo, releyéndolo, y Dios le hace decir: de Egipto llamé a mi hijo. Bueno, Mateo, esa frase la usa para explicar que en realidad, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? A ver, podemos tratar de, como si esto fuera un paquete y le estamos sacando el envoltorio al paquete. Cuando Mateo dice, de Egipto llamé a mi hijo, en
en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro del Éxodo, Dios llama a Israel, dice, Israel es mi hijo primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué puede decir eso? Que Dios hace una alianza, ¿no? Y entonces usa, en esta instancia, es una metáfora. Israel como el hijo de Dios. El verdadero hijo de Dios, el cumplimiento de esto, ¿quién es el verdadero hijo de Dios? Jesús. Fíjense, les voy a dar algunas ideas de esto de prefiguración, cumplimiento, tipología. Fíjense, en el libro del Éxodo, cuando ellos están muriendo de hambre en el desierto, Dios ¿qué les da? ¿Se acuerdan? El maná. Entonces el Señor dijo a Moisés, yo haré caer pan para ustedes desde lo alto del cielo y el pueblo saldrá cada día a recoger su ración diaria. Así los pondré a prueba para ver si caminan o no de acuerdo con mi ley. Entonces está hablando del maná como un pan que cae del cielo. Cuando llega el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? ¿Qué es lo que está diciéndonos? El maná, que era este pan, que era un pan verdadero, digamos, era un alimento verdadero que los israelitas comieron en el desierto, no es que es un invento, existía el maná. Y ellos lo llamaban, decían que era un pan caído del cielo. Entonces Jesús se aplica esto a sí mismo, ¿y a qué se está refiriendo? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Esto es parte, ¿no?, de este gran discurso del capítulo 6 de San Juan, donde habla anticipa, explica la Eucaristía. Yo soy el pan vivo. Entonces, el maná es una prefiguración, es un tipo de la Eucaristía. Lo que está prefigurado se cumple. ¿Qué quiere decir que se cumple? Que se llena de sentido. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Dice, esto hizo para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Para que se cumpliera, ¿qué quiere decir? ¿Acá se está cumpliendo? No, o sea, no en el sentido que nosotros le damos a la palabra cumplimiento, sino que se llena de sentido. ¿Por qué Dios les dio el maná? Obviamente, para que pudieran comer en el desierto, pero esto se llena de sentido, se termina de entender en la Eucaristía, por el cual el hombre vive eternamente. Acá yo simplemente les puedo dar como pinceladas, ¿no? Todo esto es como que lo tienen que volver a pensar y pensar y pensar, ¿no? Soy consciente de que esto es como la punta del iceberg, digamos. No es que acá terminamos de explicar todo. Pero ¿entienden esto? Tipo, el maná como tipo, como prefiguración, que se cumple, se llena de sentido en la Eucaristía. El maná es un tipo de la Eucaristía. Bueno. La Pascua judía, otra cosa que prefigura. ¿Por qué nosotros hablamos de Jesús como el Cordero Pascual? Muchas veces, bueno, es una pamadera. ¿Por qué nosotros hablamos de Jesús como el Cordero Pascual? ¿No? Bueno, por muchas razones, por muchas pistas que nos dan los evangelios. No quiero tener esto para ver el horario. Por muchas pistas que nos dan los evangelios, pero
sobre todo, hay una relación muy profunda con la primera Pascua, con la Pascua que está relatada, digamos así, en el libro del Éxodo, que es la primera Pascua, ¿no? Y que después los israelitas van a recibir la orden de que ellos tienen que repetir este rito de generación en generación, ¿es cierto? Bueno, fíjense lo que dice el libro del Éxodo. Dice, el 10 de este mes consígase cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. En la elección del animal, tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de un año. Todos lo comerán en una misma casa. No saques fuera de la casa ningún pedazo de carne y no quiebres los huesos de la víctima. Fíjense lo que le ordena. Primero, tienen que elegir un animal macho, sin defecto. Acá hay muchas más cosas, ¿no? Después pueden leer el capítulo 12 del Éxodo, pero acá una de las cosas importantes es esto, ¿no? Hay que comerlo, ¿no? No es que solamente hay que sacrificar el cordero pascual, sino que hay que comerlo, no puede quedar nada. Y no se le puede quebrar ninguno de sus huesos. Fíjense cómo hace el Evangelio de Juan en la crucifixión, cómo está hablando de esto mismo. Cuando llegaron a él, esto es después que Jesús muere en la cruz, al verlo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. ¿Se acuerdan que, como era el día de la Pascua, los judíos van a ver a Pilatos y le dicen, no queremos que estén estos cuerpos ahí, porque vamos a celebrar la Pascua? Entonces, Pilato le autoriza a que la muerte de la cruz era una muerte, la muerte más cruel que se puedan imaginar, pero en última instancia era una muerte por asfixia. La persona no podía respirar más. Entonces, para adelantar la muerte, para acelerarla, se le quebraban los huesos, la persona que se estaba sosteniendo la cruz para respirar, la cruz era... La crucifixión era la forma romana que tenían los romanos de matar, de ejecutar a los que no eran romanos. Era una cosa muy frecuente. No es que Jesús es el primer crucificado. Bueno, entonces van y le piden autorización a Pilato para quebrar las piedras de los condenados. ¿Qué pasa? Cuando llegan a Jesús, lo que está explicando acá, cuando llegaron a él, al ver lo que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados lo atravesó con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua, su testimonio es verdadero, y él sabe lo que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos, y otro pasaje de la escritura que dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Esto es una profecía del profeta Zacarías. No le quebrarán ninguno de sus huesos. ¿A qué hace referencia? A esto que hablamos. El libro del Éxodo. ¿Ven? Entonces, ¿por qué Jesús? Jesús es el Cordero Pascual por muchísimas cosas. Pero acá tenemos una indicación muy precisa de que, ¿qué es lo que hace el Cordero Pascual? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el efecto del cordero? ¿Se acuerdan que era para qué se comía el cordero? Perfecto. ¿Qué tenían que hacer? Recoger la sangre y pintar los dinteles de las casas. ¿Para qué? Para que cuando pase el ángel exterminador, pase de largo y no mate a los primogénitos de Israel. Entonces, los israelitas se salvan refugiados bajo la sangre del cordero. ¿Esto qué prefigura? Nosotros nos salvamos refugiados bajo la sangre del verdadero cordero. Fíjense, enseguida brotó sangre y agua. Bueno, esto también es signo del bautismo, de la Eucaristía.
Hay un montón de cosas acá. Vamos a mirar de vuelta esta plegaria eucarística. Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que, sirviéndote solo a ti, su creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo. Él se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de María la Virgen, y así compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos, y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Esta es la plegaria entera, ¿ven? Antes la habíamos leído como solamente la primera parte que se refería a la antigua alianza. Esta es la nueva. ¿En qué lugar del Nuevo Testamento se celebra el rito de la alianza? En realidad se celebra en dos partes. Uno, tenemos las palabras de la cena, y la otra tenemos la crucifixión. ¿Por qué? Porque una digamos, son hechos y palabras. Imagínense que yo ahora me paro acá y les digo, tranquilos, yo ahora toman y coman mi cuerpo que se entrega por ustedes. Después me voy a mi casa, me pongo a ver televisión, qué sé yo. O sea, ¿qué tipo de promesa es eso? Ninguna. ¿Qué es lo que hace? O sea, Jesús es el hombre coherente, absoluto. Es como el ícono de la coherencia. Por eso es el verdadero Adán. Él, como va a decir después San Pablo, en la carta a los Colosenses, él es la verdadera imagen del Padre. Es un ícono del Padre. El Padre y yo somos uno. ¿Vieron todo lo que dice el igual? Bueno, entonces, lo que Jesús dice en la última cena, lo cumple en la cruz. Mientras comían, Jesús tomó el pan, les puse dos versiones, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Fíjense, o sea, ¿qué es lo que, se acuerdan en la promesa de la nueva alianza? ¿Qué era lo que le había prometido a través del profeta Jeremías? Me olvidaré, le voy a perdonar su pecado. Se derrama por muchos para la remisión de los pecados. Esta es la versión de Mateo. Fíjense la de Lucas. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Fíjense, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. O sea, yo, ¿qué es lo que está queriendo decir ahí? Yo soy la nueva alianza. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esta copa es la nueva alianza sellada con mi, como diciendo, yo soy la nueva alianza. ¿Qué es lo que dijimos que hace una alianza? Cuando yo celebro una alianza, ¿qué pasa? A ver si entendieron, aunque sea algo de todo esto. Si yo hago una alianza con alguien, ¿qué se produce entre esa persona y yo? Un lazo. vínculo. Perfecto. Me hago pariente de esa persona. Entonces,
¿Cuál es el resultado de la nueva alianza? En el Antiguo Testamento, yo les dije que la paternidad de Dios y la esponsalidad son metáforas. Dios es como un padre y Dios es como el esposo de Israel. Esto, en el Nuevo Testamento, alcanza, se convierte en real, ya no es una metáfora. ¿Cómo lo sabemos esto? Fíjense, una cosa que les quiero contar, para que se den cuenta, el tema de la, ahora, el tema de la paternidad. En el Antiguo Testamento, a Dios se lo llama con dos nombres, Yahvé y Elohim. Yahvé es como el nombre propio que Dios le revela a Moisés en el libro del Éxodo, Éxodo 3:14, le dice, yo soy Yahvé, es su nombre propio. Bueno, Yahvé, el famoso tetragrama sagrado. Bueno, la palabra Yahvé en el Antiguo Testamento se usa 7000 veces. El otro nombre es Elohim. Elohim, nosotros lo traducimos como, quiere decir Dios, pero como Dios en plural, es una suerte de plural majestático. Nosotros en nuestra Biblia lo traducimos muchas veces como Señor. Perdón, como Dios. Yahvé, por ejemplo, en la Biblia del Pueblo de Dios, el libro del Pueblo de Dios, por respeto a los judíos que no pronuncian el nombre de Dios, vieron que cuando se encuentran con el tetragrama sagrado, ellos no dicen Yahvé, dicen Adonai, que quiere decir Señor. Entonces, la Biblia, esta del Pueblo de Dios, que es la que nosotros leemos en nuestra liturgia, por respeto a los judíos, cada vez que aparece la palabra Yahvé, en realidad acá dice Señor, lo cual a veces es medio confuso, no entendemos mucho. Pero bueno, Yahvé 7000 veces. Elohim 2600 veces. Padre, 17 veces. ¿Ven? Qué escaso. Fíjense, nosotros hablamos de Dios como nuestro Padre, 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 pero en realidad, si nosotros nos quedamos solamente con la Biblia hebrea, la paternidad de Dios es una metáfora para explicar las relaciones de Dios con los hombres. En el Nuevo Testamento, en cambio, Jesús nunca se va a referir a Dios con otra palabra que Padre. Jesús va a hablar todo el tiempo el Padre, o sea, Jesús nunca va a decir porque Dios, no, el Padre, mi Padre, el Padre que ve en lo secreto, mi Padre. Fíjense, en el Sermón de la Montaña, solamente en el Sermón de la Montaña, Jesús usa 15 veces la palabra Padre. Fíjense, en todo el Antiguo Testamento, una cosa así, la palabra Padre aparece 17 veces. En el Sermón de la Montaña, que son 2 capítulos, del 5 al 7 del Evangelio de Mateo, 15, nada más que en esos cositos, 4 o 5 páginas, 17 veces. Y en los Evangelios, en total, más de 180 veces. ¿Ven cómo ya el lenguaje nos está mostrando como una nueva realidad? Esto lo pongo como medio al margen, ¿no? Pero fíjense, los musulmanes, para ellos, vieron que Dios, o sea, ellos lo llaman Alá, y el Islam consiste en ser un buen esclavo de Alá. Hay como una situación de sometimiento. Para ellos, llamar Padre a Dios es una blasfemia. Por eso para ellos también la Trinidad es una blasfemia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esto es como algo que nosotros tenemos que pensar como qué bendición en nuestra vida es
que nosotros podemos llamar Padre a Dios, ¿eh? Que tenemos una relación de padre e hijo. Muchas veces esta relación, la paternidad de Dios, está oscurecida por nuestra experiencia de los padres humanos, que no siempre, me incluyo, no siempre los padres hemos sido techados de virtudes con nuestros hijos. Entonces, la paternidad muchas veces está como oscurecida, pero esta relación de profunda intimidad padre e hijo es algo, es como inimaginable en otras religiones. Fíjense, esto es, ¿cuándo se cumple esto? O sea, Jesús nos va preparando, pero fíjense, esto es la aparición de Jesús a María Magdalena. María se había quedado fuera, junto al sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados en la cabeza, uno en la cabecera y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? María respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Jesús le preguntó, está repetido. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, o sea, jardinero, le respondió: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscar. Jesús le dijo: María. Miriam. Ella lo reconoció y le dijo en hebreo: Raboní, que quiere decir maestro. En realidad quiere decir mi maestro. Jesús le dijo: no me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre, el Padre de ustedes, a mi Dios, el Dios de ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán, yo seré su Dios y él será mi hijo. Yo seré un padre para él. ¿Ven la alianza davídica? Acá está la alianza con David cumplida. Subo a mi Padre, que ahora es el Padre de ustedes. Fíjense que cuando nosotros en la liturgia, nuevamente, lex orandi, lex credendi, cuando nosotros en la liturgia terminamos la plegaria eucarística, donde celebramos el rito de la nueva alianza, ¿cómo lo terminamos? Inmediatamente después de la consagración, de la plegaria eucarística, ¿qué es lo que decimos? Padre nuestro, que estás en los cielos. O sea, esta oración que Jesús nos enseñó, ¿ven? Cuando nosotros terminamos la misa de celebrar el rito de la nueva alianza, esta es la sangre, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, esta es la sangre de la nueva alianza, de la nueva y eterna. Ahí nuestra liturgia junta en palabras de Jeremías y de Isaías, que habla de la eterna, de la nueva y eterna alianza. Por eso es que estamos autorizados, que verdaderamente podemos decir a Dios, Padre nuestro. Seamos conscientes de esto. Cuando estamos en la misa y llega el momento del Padre nuestro, alabado sea Dios, que es nuestro Padre. Esto dice la primera carta de Juan. Miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros lo somos realmente. En el Nuevo Testamento, la paternidad de Dios, que ya no es una metáfora, tiene dos vertientes. Una, lo vemos en los escritos de Juan, como en esto de Juan, que habla de un realismo tremendo. Dios quiso que nos llamáramos hijos de Dios y lo somos realmente. Verdaderamente somos hijos de Dios. Y la otra es el lenguaje de Pablo. Pablo, rabino, lenguaje legal. ¿De qué habla Pablo? De la adopción.
Fíjense, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos. ¿Ven? Que es el lenguaje legal. Este es el lenguaje de la adopción. Pero no es menos ser hijo adoptivo que ser hijo. Es verdaderamente. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque Dios hace una alianza con nosotros. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo un solo jefe que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para la alabanza de su gloria. Bueno, acá terminamos. Mañana, yo ahora puse el acento en la paternidad de Dios. Mañana, a través de otro viaje también por la Sagrada Escritura, quizás también un poquito vertiginoso, igual que este, les quiero mostrar el tema de la esponsabilidad, el tema de Dios como esposo, que en el Nuevo Testamento, esto, ¿quién va a ser el esposo? O sea, hay una prefiguración, ¿se acuerdan? Esto que veíamos del profeta Ezequiel, yo pasé junto a ti, te vi, te cubrí con mi manto, te desposé, hice un juramento, hice una alianza contigo. ¿Dónde se cumple esto? Se cumple en Jesús, que es el verdadero esposo. Por eso, bueno, continuará. Listo, son las 8. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Se entendió?